Feliz Santo Sábado, amados. Espero que se encuentren muy bien. Estamos nuevamente en el Día del Señor, día Sábado Santo, día de descanso, día de comunión con Dios, día que es señal de que es Dios quien nos santifica, como lo dice Éxodo 31, Ezequiel 20, en 2 versículos allí. Y bueno, y como lo enseña toda la Biblia, porque reconocemos que Dios es nuestro creador y que nuestra vida depende de Él, y así Él puede hacer con nosotros lo que desee conforme a su voluntad. Y precisamente la lección número 13 tiene como título Permanecer en toda la voluntad de Dios. Entonces, estamos reconociéndolo como creador y eso es parte de la voluntad de Dios y la gloria sea de Él. Entonces, vamos a orar para dar inicio a la lección número 13, última lección de este folleto Uniendo el cielo con la tierra, que ha estado excelente para nuestro crecimiento espiritual. Pero recordemos que todo va a depender de la relación o de la comunión que tengas con Dios mismo por medio del Espíritu Santo. De ahí es que va a depender el éxito, primeramente nuestro como cristianos, porque ese es nuestro éxito, depender totalmente de Dios, y el aprendizaje que haya tenido este trimestre. Entonces vamos a orar para dar inicio a la lección. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos una vez más por tu amor, por tu bondad, por esa misericordia grande que tienes para con nosotros, oh Dios. Perdona nuestros pecados, oh Padre, y límpianos también de toda maldad. Que tu Santo Espíritu, oh Dios, nos limpie, que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu nos tome enteramente para que podamos aprender, y no solamente aprender, sino vivir conforme a tu voluntad. Gracias te damos porque sabemos que cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, no algunos, todos, y también apartarnos de toda maldad. Guíanos, Señor, siempre lo pedimos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el versículo para memorizar esta semana lo vamos a conseguir en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. En la versión mía, Reina Valera 95. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Okay. Gloria a Dios, porque el versículo es bien explícito, ¿no? Dad gracias al Señor en todo. ¿Cuánto es todo? Todo es todo. No una parte, no en lo bueno, no en lo malo, no en lo regular. En todo. En aquellas cosas que Dios nos ha provisto, gracias, Señor. En aquellas cosas de las que Dios nos ha sacado, gracias, Señor. En aquellas cosas que el Señor nos ha quitado, gracias, Señor. En aquellas cosas que aún no han llegado, gracias, Señor. En fin, ¿por qué debemos dar gracias a Dios en todo? Porque de esa manera demostramos que nuestra vida depende de Dios y que vivimos una vida de fe. Porque ¿cómo agradecer a quien no conocemos? ¿Cómo agradecer con quien no tenemos una relación? ¿Cómo agradecer en quien no confiamos? Entonces, es la voluntad de Dios que lo conozcamos, que tengamos comunión real con Él, no que seamos como algunos, como dice la Biblia, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No, que haya una comunión real, que haya una dependencia total de Dios, que veamos a Dios como Abba, como nuestro Padre, como nuestro papito, como nuestro Padre cercano. Dios no es un Dios lejano, mi amado. Dios es un Dios tan cercano que dejó el trono celestial. ¿Sí? Lo leímos en Filipenses, ¿no? Capítulo 2, versículos 5 al 8. ¿Se recuerdan lo que es la humildad? La humildad, según la Biblia, es tener en mayor estima al otro que a ti. ¿Okay? Entonces, Cristo, siendo Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que tomar, a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria, de su... Vamos a decir, no se despojó de la divinidad porque Él seguía siendo humano y divino, ¿no? Pero se despojó de la gloria, de los poderes, ¿ok?
para poder vivir una vida como un hombre, como usted, como yo, una vida de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nosotros leemos, creo que es Hebreos 10, 5, 8, no recuerdo bien, que dice que por lo que Cristo padeció, aprendió la obediencia. ¿Okay? Dad gracias al Señor en todo, porque dependemos de Dios como un niño depende de un padre. Él no nos puede decir, anda y haz tal cosa tú por ti mismo, porque no tenemos la capacidad. Así como usted no le puede decir a su niño de 1 año que vaya y se cocine su comida, porque él no tiene la capacidad. Entonces, mi amado, aquí vamos a estudiar, vamos a la parte final de Colosenses, el capítulo 4, versículos 7 al 18. Entonces, lo que vamos a ver acá en esta lección, de que Pablo da gracias a Dios primeramente por todo. O sea, da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque las iglesias están siendo establecidas y están siendo confirmadas en la fe. Entonces, Pablo, a pesar de estar en prisión, está gozoso y está dando instrucciones. Pero debemos recordar, amados, porque el folleto nos habla de estrategias, de cómo Pablo planificaba y cómo el tiempo y los recursos. Sí, claro que sí, porque la iglesia de Dios lo vimos, que Pablo se gozaba en el orden y en la verdad que andaban, ¿no? Pero lo más importante aquí es que la misión nace por una instrucción dada por Cristo. En Mateo capítulo 28, versículo 18 al versículo 20, que empieza diciendo que toda potestad le había sido dada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. O sea, todo el poder del cielo y de la tierra estaban disponibles para llevar a cabo la misión. Entonces ahí da la instrucción. Id y haced ¿qué? Discípulos. Por cierto, el sábado tuve una predicación, aquí lo puedes conseguir, enfocada hacia los hijos, de que si los hijos son salvos junto a los padres, te recomiendo que la vayas a ver, está fresquita aquí. Ok, entonces, amados, fíjate que Pablo dice, Jesús da la comisión de que vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí viene lo maravilloso. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Okay. Cuando nosotros empezamos a estudiar o empezamos a leer el libro de Hechos, vemos que empieza Jesús diciéndole que ellos recibirían poder. ¿Cuál poder? El mismo poder que estaba disponible en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús prometió que estaría con nosotros, con ellos y con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder que Jesús tiene está disponible. Entonces, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, de lo micro a lo macro. Entonces, la comisión es dada por Jesús, por el Espíritu Santo, se encarga de llevarse a cabo. Entonces, vemos aquí a la deidad trabajando. El Padre da la orden, Jesús es el ejecutor, el Espíritu Santo se encarga de que pueda llevarse a cabo en su totalidad. Eso lo vemos también en Efesios capítulo 1, si quieres lo lee, del versículo 4 al versículo 13, del versículo 3 al versículo 14, creo que es, si no me equivoco. Entonces, amado, fíjate, vemos que Pablo era ordenado, pero la estrategia de los lugares a ir y cómo se iban a agrupar no lo hacían los hombres. Y a eso es que debemos llegar. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva daba gracias a Dios en todo y tenían una dependencia total en Dios. Y entonces Lucas escribe directamente quién es el que da la instrucción. Vamos a leer, por ejemplo, Hechos, capítulo 13, versículos 2 al 4. Fíjense. Versículo 2. Bueno, voy a leer desde el 1 para entrar en contexto. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros y maestros: Bernabé, Simón el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces,
¿Quién daba las indicaciones? Dios mismo, de manera directa. A eso debemos llegar nosotros también hoy. ¿Es posible? ¿Lo crees? Recuerda, si lo crees, esa promesa es para usted o esa realidad es para usted. Si no lo crees, jamás vas a recibir esa orden o jamás vas a escuchar esa voz o jamás va a ser revelada a ti la forma de hacerlo. Claramente, el Espíritu Santo apartó a Saulo y a Bernabé y los envió. Sencillo, directo, Dios mismo liderando su obra. ¿De quién es la obra? Decía yo el sábado que ya basta de estar jugando a la iglesia, de estar dependiendo de estrategias de hombres, de planes de hombres. Es hora de unirnos en la misión, en la misión. Es el punto de partida para lograr la unidad que nos va a hacer llevar a cabo la obra. Es lo que hizo esta gente. Esta gente estaba unánime en oración, esperando la promesa que Jesús le había dicho, que recibirían poder y que se quedaran y oraran por unanimidad. Se limaron las asperezas porque había una misión que cumplir. Id y hacer discípulos. Okay. Ahora vamos a ver otro versículo para ratificarlo aún más. En Hechos 15 vemos que hubo un conflicto no menor, porque habían conversos que eran judíos, que ellos decían que era necesario circuncidarse para poder gozar de la salvación. Entonces vemos que se armó un conflicto que llegó hasta Jerusalén. Y aquí vemos en los versículos 28 y 29 de Hechos 15 el mismo concepto. ¿Quién estaba directamente involucrado en la misión? Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga que está necesaria. ¿Ok? Ahora, otra prueba más. Hechos 16, versículos 6 y 7. Atravesando en Frigia, la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, mi amado, no son estrategias humanas, no son planes humanos, no es planificación humana, no es el hombre el que va a lograr el éxito en la misión, es Dios. ¿Por qué? Porque estos hombres estaban rendidos al Señor y oraban, ayunaban, dependían de Dios. Y ese es el éxito del cristiano. El éxito del cristiano no depende de cuánto haya crecido la iglesia, de cuántas instituciones tenga la iglesia, de cuántos templos haya en determinada ciudad, en determinada región. De eso no depende el éxito. El éxito depende de cuánto dependemos de Dios y que el Espíritu Santo tenga la libertad de actuar en nuestro medio de manera directa. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dad gracias al Señor en todo porque vivimos dependiendo de Él. Ya está claro que el Espíritu Santo es el que trazaba el plan. ¿Sí? Ya Jesús lo había dicho. Y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Y hacer qué? Discípulos. No miembros. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que aprende de alguien y lo sigue. ¿Para qué? Para emular la misión. Si usted está siendo discípulo es porque está trabajando activamente en la misión. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un miembro? Que el miembro solamente llega a la iglesia a escuchar, a compartir con los hermanos y a cantar. Ese es un miembro, pero no se involucra en la misión. Pero un discípulo se involucra directamente en la misión. Entonces, cuando nosotros vamos a Colosenses capítulo 4, vemos a Pablo dando gracias por todos estos miembros. Mire todos los nombres que hay aquí. Ojalá saber, Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Consiervo, trabajaba con Tíquico. Lo he enviado a vosotros mismos para que conozcan. Lo acompaña Onésimo, seguramente Onésimo, el esclavo escapado de Filemón. Debe ser este Onésimo, engendrado en las prisiones de Pablo. Aquí está.
Aquí está engendrado Onésimo. ¿Ok? Ajá. Aristarco, compañero de prisiones. Marcos, Juan Marcos, aquel que se separó en el primer viaje misionero y Pablo lo tuvo en menos, y por causa de él tuvieron un conflicto Bernabé y Pablo, porque Bernabé quería que volviera a la misión con ellos y Pablo dijo, si él ya falló una vez, ya no lo necesito conmigo. Y vemos cómo el hombre aprendió, y aquí Pablo lo está recomendando. Okay, Jesús, el llamado el justo. Estos que estamos nombrando son de la circuncisión, o sea, estos eran judíos. Ahora también, mira, Epafras, que fue el que fundó la iglesia en Colosas. Ok, el testimonio me preocupa. Ajá. Se menciona que una carta que fue enviada a la iglesia de la Odisea, lamentablemente no tenemos esa carta no está en el canon bíblico, no se consiguió tal vez. Incluso Pablo en el último versículo recomienda que la carta de la Odisea la lean en Colosas, y en la Odisea lean la de Colosas, lo recomienda. Entonces miren, ¿quién más está por aquí? Lucas está aquí, gloria a Dios. Ninfa, y entonces hay varias personas. Entonces vemos que Pablo se apoyaba, Pablo delegaba su trabajo, estaba preso, no podía hacerlo personalmente, pero él estaba confiado porque sabía que habían discípulos haciendo discípulos, lo que garantizaba no solamente el crecimiento de la obra, sino que permanecieran fieles y firmes en ella, expandiéndose aún más. Un discípulo hace discípulos, un miembro no hace discípulos, ni siquiera otros miembros. ¿Okay? Porque un miembro viene a alimentarse él, en cambio, el discípulo de lo que recibe da. Recibe de gracia, da de gracia. Y es una reflexión que te deseo que hagas en ti. ¿Quién eres? ¿O qué eres? ¿Eres un discípulo o eres un miembro? Si eres un miembro, te insto o te hago un llamado para que te conviertas en discípulo. Vas a sentir gran gozo participando de la misión. Eso te lo garantizo. Porque no hay gozo mayor que servirle al Señor, porque los resultados tal vez no los vamos a ver aquí, pero cuando lleguemos a casa después de ese abrazo de Jesús, tal vez le dicen, Aristarco, ¿te recuerdas de mí? Y Aristarco tal vez dice, la verdad es que no, por causa tuya estoy yo aquí. ¿Y cómo saltará el corazón de gozo ante ellos? Lo podemos ver aquí, ver que una persona, un discípulo, lo involucras y verlo cómo crece y cómo trae a otras personas a Cristo. Entonces, ese es el llamado, permanecer en toda la voluntad de Dios. Aprendamos a depender de Dios para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe primeramente a mí, sea el rey en nuestra mente, en nuestro pensamiento, porque un pensamiento se transforma en acción, la acción repetida crea hábitos y el hábito forma el carácter. Primeramente en mí. Cuando yo aprendo a depender del Espíritu Santo, puedo proponerle eso a las personas que dependan también del Espíritu Santo y será de gran bendición. Entonces, mis amados, esta semana es el final, pero de verdad que va a ser de gozo y de mucho aprendizaje. Vamos a leer, vamos a aprender lecciones de evangelismo. ¿Okay? Conectividad en la iglesia, perfectos y completos, vivir en el mundo sin permanecer o sin pertenecer al mundo, y un mensaje para la Odisea. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, oh Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ha involucrado en la misión. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y límpianos de maldad, para que tu Santo Espíritu nos tome enteramente y podamos trabajar en la misión para que tu obra crezca, para la gloria de tu nombre, y finalmente tú puedas venir, Señor. Gloria a ti, gloria y alabanza solamente a ti. Tú solo la mereces. Hoy es sábado santo. Nuevamente recordamos que tú eres nuestro Creador y nuestro Redentor. Oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se escucha hoy su voz?
No endurezcas tu corazón como en la provocación. Maranata.